Buen día, buenos días. Mi nombre es Félix Arranz. Algunos me conocéis, soy profesor de esta escuela. Y esto será un podcast de Escalae y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Una situación compartida en la que compañeros, profesores de fotografía, profesionales de la ciudad, vienen a comentar la experiencia de alguien que ha venido desde Stuttgart, de Alemania, y que en realidad viene de muchos tiempos anteriores. Una persona que ha sido testigo y testimonio de la arquitectura reciente hecha en Cataluña y en España, y en Europa y en el mundo. Se le queda pequeño. Yo supongo que cuando empiece a haber reportajes universales, Roland será el primer fotógrafo que aterrizará en la Luna, seguramente, en ese ir completando el registro de la galaxia, ¿no? Bien, el experimento o la dinámica es que los compañeros nos van a ir dando cuenta de las imágenes que Roland ha expuesto en el vestíbulo de la escuela, que tienen origen en esta pequeña publicación que es posible tener, descargar y evidentemente leer. Es una publicación que ahora está disponible en castellano. Es una publicación que se depura poco a poco. Sucesivamente va incrementando su contenido, traduciéndose. Cuando está completa estará en castellano, en catalán y en inglés. E irá incorporando, por ejemplo, situaciones como la de ahora mismo. Es una publicación siempre en proceso. Es una publicación que es posible hacer de una manera coordinada y no soportada, sino realmente disfrutada con personas que su manera de influir en la arquitectura no está relacionada tanto con el proyecto en la parte, digamos, creativa o inductora, sino de ayudar a resolver las cuestiones que tienen que ver con su ejecución. Personas vinculadas a industrias como GC, como Mapei, como Pergo, como LAMP, como... ¿Quién me dejó? Reinaers y LAMP, no sé si he dicho todos. Bueno, son personas, sobre todo, vinculadas a registros diferentes de cómo se piensa la materialidad de la arquitectura, que curiosamente vienen a reforzar y a apoyar una situación de un fotógrafo que se empeña en algo que es material de volverlo como abstracto. Vamos a ver cómo se cuece esto y cómo funciona, ¿no? Para hacerlo, lo que les hemos encargado a las personas que están aquí representando es introducir simultáneamente un par de capítulos del libro, el librito, y una fotografía. Nos ayudarán a entenderlo formulándole pequeñas preguntas a Roland Halbe. El librito, la publicación, incluye además una demostración, un testimonio de que Roland es una persona humana, como decimos aquí. Estas son imágenes que, por ejemplo, muestran esta condición casi atlética, ¿no? o física de quien se dedica a la cuestión de capturar los momentos que tienen que ver con la fotografía. Ese pasear constante en circunstancias, en lugares no sabidos para obtener ese punto de vista en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Este Roland, en su día a día, que tiene este aspecto para él, ¿no? Y esta es la primera de las imágenes. Cristina Gastón, que es profesora de la escuela y está al frente o en el lado empujando todo ese trabajo de investigación que tiene que ver con precisamente la fotografía, y además en un contexto que supera la propia escuela, porque es un contexto de relación entre diferentes investigadores y escuelas. A Cristina le hemos empaquetado los dos primeros capítulos, ¿no? Que se titulan, lo anuncio, desde el principio la imagen fue lo importante, es como arranca ese primer capítulo de la historia de Roland, ¿no? Y un segundo capítulo que es quería aprender, no demostrar. La imagen que tiene Cristina es la de Zumthor. Bueno, es una arquitectura de Zumthor, pero como es una foto de Roland. Vamos a ver qué nos ofreces para entender mejor esta imagen y qué pregunta le formulas a Roland. Adelante, Cristina. Hola. Bueno, yo empiezo por agradecer a Félix el evento, ¿no? Y convocarme aquí en esta conversación.
sobre el tema de la fotografía y, bueno, permitir conocer a Roland Halbe, acercárnoslo a todos. Él cómo ha avanzado. Yo desde la escuela promuevo el tema del estudio, ¿no? La exploración de las dinámicas entre fotografía y arquitectura. Entiendo que bueno, los arquitectos podemos aprender capacidad de observación de los fotógrafos y que dijésemos es una cosa que revierte después en la propia proyectación, ¿no? Desde la escuela enseñamos y aprendemos a través de imágenes, la mayor de las veces proyectadas en libros, revistas, y en estas imágenes nos damos cuenta, estamos atravesando a través de una mirada interpuesta, que es la del fotógrafo, que es la que nos presenta la arquitectura desde determinados, ¿no?, alineamientos. Hay un reconocimiento del fotógrafo de ciertas concepciones y órdenes en la arquitectura que se suman, ¿no?, interpretan o a veces contradicen o pueden reforzar las propias arquitectónicas. De este modo, pues entiendo que la imaginación creativa del arquitecto va muy ligada a una capacidad de observación cualificada de la realidad, y todos estos materiales pues influyen decisivamente en cómo los arquitectos y la sociedad pues conocemos los edificios, la ciudad, el mundo entero, ¿no? Entonces, me parece que son trabajos muy relevantes y que hay que tener una mayor comprensión de los mismos. Yo he seguido el guión también hecho por Félix, nos ha puesto unos deberes impecables y de hecho, yo estaba abordando la lectura más intensiva de estos 2 primeros capítulos del libro, de la entrevista, que tienen que ver con tu formación, ¿no? Y en este sentido, me han interesado como 2 hechos particulares que yo creo que tienen relación un poco con después lo que yo veo, el modo que afrontas el trabajo, ¿no? Tú dices que desde muy pequeño ya te interesó la fotografía, hacías fotografías y te interesaba conocer la técnica y hacerlo todo tú, revelarte las fotos, ¿no? O sea, hay como un interés desde pequeño por conocer la técnica, incluso para después un poco como desestimarla o superarla, que no te limitara, ¿no? Y luego hay otro momento en el que ya como que abordas, ¿no?, tu formación de una manera más profesional, en el que cuentas que te acercas a la Academia de Arte de Düsseldorf, en el que aquel momento como los maestros de referencia de fotografía eran los Becher, ¿no?, que dijéramos ahora son famosos, están en las historias de la fotografía del siglo XX, y en este sentido tú explicas la experiencia de que llegas allá, ¿no?, y te decepcionas, ¿no?, en el momento en que llegas y ellos te piden un book, ¿no?, de tu trabajo, cuando tú estabas allá con la esperanza de que me enseñen, no ir yo a presumir lo que ya sé, ¿no? Entonces, este punto, ¿no?, de que, ¿no?, dices que te provoca realmente una crisis, como que te pones a estudiar economía, ¿no?, hasta que después vuelves a recuperar la afición, ¿no? Entonces es curioso, afrontar esta relación con este personal, que de hecho ellos son famosos tanto por su trabajo como fotógrafo, ¿no? Son estas series de edificios industriales que se toman siempre, ¿no?, frontales de la misma manera, en blanco y negro, etcétera. Y también son famosos por algunos de sus discípulos, ¿no?, Thomas Truth, ¿no?, Raff y Andreas Gursky, etcétera, ¿no?, que sin ser, dijésemos, estrictamente fotógrafos de arquitectura, sí que se han dedicado a la arquitectura, pero desde esta perspectiva, ¿no?, de poniéndose, no dejar su huella en la imagen, no dejar traslucir la arquitectura, sino dejar su intervención muy clara, ¿no?, que quede la autoría de ese trabajo. Y está claro que el fotógrafo, a partir de la obra de arquitectura, crea otra realidad, que es la imagen, ¿no? Pero esta traslación o esta transformación, pues en algunos casos, ¿no?, pues dijésemos, está como muy voluntariosamente impresa en el documento, y de otros casos se puede hacer como de una manera con mucha más discreción, ¿no? En este sentido, pues yo creo que hay, ¿no?, en este punto, que también un poco creo que se
se trasluce cuando en otro momento hablas que cuando retomas ya el estudio de la fotografía y vas a Cerdeña y encuentras allí, ¿no?, un lugar en el que estás cómodo y vuelves a poner a recoger, ¿no?, la actividad, el entusiasmo. Entonces en aquel momento también tienes mucho contacto con la fotografía de publicidad, cosa que tampoco te acaba de satisfacer en cuanto la publicidad requiere como crear toda una realidad ficticia, trabajar con mucha iluminación artificial, ¿no? Y entonces en este sentido, ¿no?, comentas que tú prefieres como abordar un poco la realidad ya exterior de una manera, ¿no?, más directa, que no trabajar, no tanto transformando la escena a priori de hacer la imagen. Yo creo que estos dos momentos, ¿no?, creo que tienen un poco relación, pues bueno, con esta imagen y con otras, ¿no? Bueno, esta imagen que es de hecho, bueno, la imagen no trasluce muy bien qué es, ¿no? Es una imagen muy abstracta, ¿no? De hecho, bueno, ahí nos pone los datos del Museo Columba de Colonia de Zumthor, ¿no? Yo supongo que esta imagen forma parte de un extenso reportaje, harías muchas fotos, pasearías, te distanciarías, etcétera, ¿no? Pero esta es una imagen, pues yo creo que es propiamente de fotógrafo, ¿no? En su delimitación no se puede reconocer un poco cuáles son las líneas, ¿no?, volumétricas que marcó el arquitecto, la relación con el exterior, sino que propiamente está recogiendo un material que tiene calidad visual, ¿no?, en un recorte en el que casi no se distingue si esto es la fachada o un pavimento, ¿no? Hay como un equilibrio de diagonales contrapesado, ¿no?, con bueno, con estos muros, ¿no?, más antiguos, y en este sentido, pues yo creo que es una imagen como muy de fotógrafo, no dictada por la arquitectura del edificio, en la composición de la imagen. Me parece que es una manera, pues como muy natural y honesta y tal, de dejar, ¿no?, patente un trabajo, ¿no?, que de hecho reconoce, pues, el anterior, pero dijésemos sin entrar en un poco en quién va delante de quién, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que esta imagen trasluce un poco esta actitud que yo veo en tu trabajo, ¿no? Entonces, no sé, yo te preguntaría un poco por el tema este de los Bechers y sus discípulos, ¿no? ¿Cómo te ves en relación con ellos? ¿Has tenido contacto, no sé, con este otro tipo de fotógrafo que bueno, que aborda el objeto de referencia, ¿no?, como una excusa para dar como una idea, ¿no?, de la fotografía? Ya no están dando una idea de la fotografía, del edificio en sí, sino que están como cuestionando el propio idea, ¿no?, de la disciplina fotográfica desde su técnica, ¿no? Muchas gracias por todo este estudio de mis principios de mi carrera. Sí, para mí es interesante y a la vez no soy acostumbrado de analizarme, de analizar cómo he empezado, cómo he llegado a un momento. Sí, entonces para mí también es muy interesante escuchar tu análisis y para volver a tu pregunta, creo que mi camino es muy distinto de los discípulos de los Becher, porque creo que ellos vienen de una escuela distinta y es una metodología completamente distinta de la mía de trabajo, ¿no? Ellos no trabajan por encargo, como en mi caso, ¿no? Se ponen ellos, se estudian un proyecto y siguen ese proyecto y después lo venden de manera indirecta, ¿no? Que se expone el trabajo y después se cotiza y así se crea una renovación y se llega hasta donde han llegado ellos, ¿no?
personalmente no les conozco, porque es sí, como digo, es un camino muy distinto, ¿no? Mi camino es más me estoy considerando un profesional, ¿no? Un profesional un profesional libre, freelance, por supuesto, pero que contesta a una demanda, ¿no? Que contesta a un encargo, una cosa bastante específica, y mi filosofía es de ver cada encargo, cada trabajo como una cosa muy individual, y respondo a las necesidades de un trabajo específico, siempre de manera individual, ¿no? Y como has dicho, esto es una foto, quizás una foto clave de un reportaje que hice para una revista que me han pedido de fotografiar el Museo Columba de Sumter cuando fue muy nuevo todavía. Me recuerdo que fue bastante complicado tener la benedicción de Sumter que yo podía empezar el trabajo, porque Sumter tenía el control sobre qué fotógrafo podía fotografiar el edificio. Aún el museo estaba ya abierto, el museo no dejaba entrar a ningún fotógrafo sin el consenso explícito de Sumter que ese fotógrafo estaba bien para hacer el trabajo. Y entonces, hay el reportaje, un reportaje completo que intenta traducir el proyecto, ¿no? El proyecto en 3 dimensiones, trasladarla en la segunda dimensión otra vez, y yo sí quiero explicar un proyecto con un acercamiento natural. O sea, no me gustan los efectos espectaculares, una posición no muy natural, no sé, desde el suelo, mirar una cosa, sí, contar un edificio como uno puede verlo, pero también dejar influir mis sensaciones, cómo me habla a mí el proyecto en ese momento dado, cuando yo estoy delante, y sí, eso es como se llega al final, en un momento bueno, afortunado, a una foto como esta, que es más abstracta, y hace parte de ese reportaje completo, ¿no? Esa mezcla de una documentación y de una interpretación, ¿no? La persona que habla es Roland Halbe, no hay un traductor. Ya veis que en su recorrido, ¿no? En su relacionarse con la producción de arquitectura, aprende idiomas. Roland habla muchos idiomas, y la comparación de maneras diferentes de expresar también para él es importante. Ha salido ya una palabra que es reportaje. Se ha decir reportaje puede llegar a tener 60 fotografías, y es interesante esta síntesis, incluso en relación a la propia exposición. O sea, las 9 imágenes que estamos viendo y que vamos a comentar ahora, 7 de ellas, es una síntesis, una petición a Roland de un esfuerzo enorme, porque en el fondo es el trabajo de 10, 15 años resumido en 9 imágenes. Puntear 9 imágenes con las que es posible
hablar de sus cosas. Hablar de sus cosas que por otra parte es un pequeño martirio al que tenemos sometido a Roland, porque desde hace un tiempo ya lo tenemos como castigado con un diván permanente en el que va contando como sus intimidades, ¿no? Y encima los que preguntan son arquitectos, habitualmente. Yo creo que para tener un pequeño remanso, ahora con Josep María de Llobet, que no es arquitecto, es fotógrafo, pero está muy vinculado a la fotografía de arquitectura y ya es profesor de fotografía en el Instituto de Fotografía de aquí de Cataluña, también participa de esta cuestión en 2 capítulos que el título son y aluden ya a los procesos, a cómo se hacen las cosas. Son cosas que no se enseñan en la escuela y el otro es me gusta contar, ¿no? Y tú, Josep María, la foto que tienes es esta. Bueno, en primer lugar, Félix, muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este evento y por darme la oportunidad de conocer en persona a Roland. Bueno, ahora tengo que hacer una pequeña confesión. Tengo que decir que desde que empecé a interesarme por la fotografía de arquitectura, tengo que decir que Roland fue uno de, si no el primero, diría que uno de los primeros 2 o 3 fotógrafos en los que me fijé, en los que tuve oportunidad de conocer. Allí donde empecé a buscar referentes, ya aparecía Roland, y de esto hace ya unos cuantos años. Entonces, un poco para poner en contexto también a todos los asistentes que no es que Roland es lo que es ahora, sino que ya desde el principio probablemente tuvo un reconocimiento muy temprano debido a la calidad de su trabajo, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, también me gustaría comentar que yo como soy fotógrafo, pero además doy clases de fotografía en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña, donde se hace un curso de especialización en foto de arquitectura. Y tengo que confesar que también utilizo fotografías de Roland para explicar, para decir cómo es esto de representar en 2 dimensiones la arquitectura, que es por definición tridimensional, y quiénes son los maestros, los referentes a la hora de hacer ese aprendizaje, ¿no? En concreto hay una fotografía que me gusta especialmente por su aparente sencillez y que me ayuda a hablar mucho del trabajo que tenemos los fotógrafos, que es la que hiciste en el Cursal de San Sebastián, en la que la pared ocupa prácticamente toda la imagen y al fondo se intuye el mar. Y es una foto magnífica por su sencillez, pero también por toda su capacidad de sugerir, que es una de las cosas que me gustaría comentar de esta fotografía que Félix me ha encomendado, digamos. Vale, vale, iré rápido. Los capítulos que he tenido que intentaré explicar muy resumidamente hablan de sus inicios como profesional. Roland nos cuenta que tuvo la oportunidad de trabajar como asistente cuando aún estaba estudiando, y en este momento, trabajando al lado de un fotógrafo de moda, aprendió todo aquello que no le enseñaban en la escuela, es decir, el trabajo del día a día, ¿no? Esas cosas que no te enseña nadie hasta que no te encuentras y que son vitales en tu labor como fotógrafo, como profesional de esta disciplina, ¿no? En concreto, él explica cómo este fotógrafo gestionaba la presión de una sesión fotográfica de moda en la que está implicado un montón de gente. Hay modelos, hay maquilladores, estilistas, y todos al final dependen de que el fotógrafo sea capaz de resolver ese encargo en un momento muy concreto, ¿no? Entonces, ese aprendizaje luego lo pudiste trasladar a otro tipo de presión distinta, pero que también existe, como es esta disciplina de la foto de arquitectura. Perdón. También cuentas que allí aprendiste pues ese gestionar con el cliente, esa manera de tratar con ellos, de preparar presupuestos y todo ese trabajo previo a lo que es la propia producción, que resulta a veces casi tan importante como el momento en que uno sale efectivamente a tomar fotografías, ¿no? Esa preparación. También hablas de tu primer encargo, que realmente fue espectacular, por lo que explicas, ¿no? O sea, una persona que acaba de terminar sus estudios y se tiene que enfrentar a una primera oportunidad que es el sueño de muchos fotógrafos. Tienes que hacer un anuario para una importantísima empresa de
de fabricación de vidrio industrial, y eso supone viajar por varios países, estar durante varias semanas con el coche viajando, tomando fotografías con presupuesto. Y tú no tenías aún esa experiencia de la que habías empezado a intuir que podías aprender de este otro fotógrafo. Entonces era un poco lanzarse sin red, ¿no? Era ir. Tanto es así que comentas que tuviste que hacer ese encargo con un material prestado, que de hecho, y eso ya da una pista de las condiciones en las que tuviste, pero bueno, aprovechaste bueno, ese, como dices tú, el tren ese que pasa una vez y que lo tienes que aprovechar, ¿no? Y bueno, un poco a raíz de ese trabajo él cuenta en el siguiente capítulo ya cómo son sus inicios, cómo empiezas a enfrentarte a la arquitectura, pero a través desde este prisma de la foto más publicitaria. Empiezas a trabajar para agencias de publicidad, pero ahí notas que tu capacidad como fotógrafo tampoco acaba de ser explotada, que tienes mucho más que contar, y eso te lleva a empezar a contactar con revistas especializadas en arquitectura, donde allí sí que tu conocimiento sobre la arquitectura se hace mucho más profundo gracias a esa colaboración directa con los especialistas, que te lleva a hacer reportajes de proyectos arquitectónicos que a su vez te llevan a contactar con los propios arquitectos, de manera que ya empiezas a trabajar directamente para ellos, cerrando ese círculo, como explicas, ¿no? En esa manera de trabajar con los arquitectos, cuentas muy bien cómo, pese a que en esta exposición que tenemos aquí todos son fotografías de diferentes proyectos y son fotos únicas y muy seleccionadas, a ti en el fondo, por lo que cuentas, te gusta más contar. Y contar, al final, necesita de varias imágenes, necesitas lo que tú llamas la secuencia, y eso, como fotógrafo, te da unas posibilidades expresivas que van mucho más allá de la imagen única, y además hablas de que te permite introducir habla de introducir el factor tiempo, ¿no? De lo que, bueno, a mí me gusta hablar de la narración, ¿no? Te permite explicar una historia sobre el edificio, tu historia basada en tu mirada, y eso es lo que hace que sea tan interesante ver un reportaje entero, ¿no? Porque al final es como una pequeña novela que tú explicas reinterpretando ese espacio que ya ha sido pensado de antemano por parte del arquitecto. Yo creo que eso es muy interesante, sobre todo para aquellos que queremos, digamos, contar cosas sobre la arquitectura, ¿no? Un poco siguiendo ese hilo, me gustaría comentar de esta fotografía, que tú la presentas con una frase que me ha gustado mucho. Dices, me gusta porque parece un baile de escaleras, hay algo mágico, nunca ves dónde empieza, ¿no? Y realmente comparto mucho esa visión, y me he permitido ir elucubrando un poco a partir de esa idea que tú estás esbozando y a partir de la propia imagen, y un poco siguiendo sobre esa idea de la abstracción que ha salido mencionado antes, ¿no? Que es una abstracción relativa, pero que tú juegas ahí en esa distancia de hasta qué punto la imagen es abstracta o no. A mí me encanta la idea esta de las escaleras que flotan y que se entrecruzan, porque no vemos el principio ni vemos el final, con lo cual no planteas, como fotógrafo, como artista, no planteas respuestas, sino que planteas preguntas. Eso me parece muy interesante, y me parece que de cara al observador de la fotografía te da un trato muy distinto. Es decir, Roland no se limita a hacer una descripción en 2 dimensiones de un espacio, sino que da la sensación de que sugieres. Y esa sugerencia yo creo que es muy interesante, porque la sugerencia permite al espectador, le permite actuar, le permite interactuar con la imagen fotográfica. A mí me da la sensación un poco de que eso tiene relación, sospecho que tiene relación con una intención de ir más allá de la descripción y de intentar explicar no tanto el espacio, sino la idea que subyace al espacio, el concepto que hay detrás de cada proyecto. Y me gustaría de alguna manera que tú me dijeras si eso es correcto o no, y de qué manera lo vives, esa intención de explicar más allá. Sí, que sí, estoy buscando esto, que sí, pues que estas serían las imágenes claves, ¿no? de
de un proyecto, de un reportaje que hago, de un trabajo, intentar dar mis emociones en una fotografía y conseguir que después, cuando alguien mira la fotografía, ve la fotografía, pero piensa a una dimensión más. Piensa, puede decir, le puede evocar algo, ¿no? Una sensación de armonía o una sensación de aprecio de fluidez, de geometrías que tiene su propia vida, ¿no? Es una cosa que busco, que no siempre consigo, y por eso me viene tan difícil también seleccionar en un momento fotos que he hecho que pueden tener ese valor, ¿no? Por eso he tardado bastante dar a Félix una selección de estas 9 imágenes, ¿no? Porque es en primer lugar, es una cosa muy personal y muy objetivo, ¿no? Es muy sugestiva, ¿no? Día me gusta esta foto, y al mismo tiempo tengo dudas que quizás hay otra que lo muestra mejor, ¿no? Mi profesión está lleno de dudas, ¿no? Que al final de un día nunca estoy contento del trabajo que he hecho. Siempre tengo la impresión que me falta algo, que algo no he conseguido, y es una tormenta continua, ¿no? Pero que al mismo tiempo te puede motivar, ¿no? Para intentarlo otra vez, para intentarlo mejor el día siguiente, o también para dejarlo, ¿no? Para dejarlo con el tiempo, porque cuando, no sé, y voy a un viaje en México y el día que salgo en el avión para volver a casa, estoy lleno de dudas que esa misión fue muy difícil y que seguramente no va a ser buena, y después, una vez que miro otra vez el trabajo, y al final empieza a gustarme con la distancia un poco la distancia de tiempo, que no estoy tan metido en el lugar. Eso también es interesante, ¿no? Roland, a ese tiempo, como decía antes, de sufrimiento de casi, ¿cuánto estuvimos? 18 meses casi, como dando tiempo a saber cuáles podían ser esas 9 imágenes de las que seguir hablando. Ahora llevamos hablando con compañeros. Hace unos meses estábamos en Madrid y eran Ángela García Paredes o José María Sánchez García, ¿no? Que comentaban también como ahora tus imágenes, con lo cual, de alguna manera y definitivamente, Roland ha socializado su pensamiento y su trabajo de esta manera. En la publicación, para tranquilidad de los procedimientos narrativos, además de estas 9 imágenes, hay 5 reportajes también, que se pueden ver ya de esa otra manera, como más compensada y más orquestada. Pero no nos daría tiempo a tanto hoy, ¿no? Saltamos a la siguiente imagen y situación, de la mano de Jaime Coll, que en este caso viene a la mesa como profesional, que lo es, aparte de conducir la situación de salida de la escuela con el máster habilitante, con Jaime Valor y otros compañeros, pero hoy es uno de esos arquitectos con Judith que producen una arquitectura que es fotografiada por Roland. Es una relación que en este momento
existe. A Jaime le ha tocado los capítulos 2 de situación, es decir, los capítulos autocríticos, en los que Roland echa la mirada atrás y evalúa las consecuencias de su propio trabajo. Son capítulos que se titulan "Con una buena fotografía uno casi puede oler la tercera dimensión" o "Intento elegir", que es un comentario hoy especialmente oportuno por otra parte. La imagen, Jean Nouvel. Jaime, ¿cuáles son tus dudas al respecto? El micro, por este fantástico número de escala. Yo la verdad es que no te he hecho caso, Félix, y bueno, sí que te he hecho caso, he leído el capítulo 5 o 6, pero no... Pero luego leí el de Judith, porque claro, enviaste los dos, y entonces siempre pasa esto, y entonces tiene la Fundación Prada de Milán, que de hecho ahora vamos, ¿no?, a Milán, y entonces hay una descripción técnica buenísima. Bueno, ya lo comentará Judith, no le quiero chafar su intervención, ¿no? Y luego salté al principio, y al final me lo leí todo, ¿no? Ayer en la escala, Y entonces, claro, hay unos asuntos como es el tema que yo creo que son vasos comunicantes, ¿no?, que es la educación como experiencia vital y el ejercicio profesional como experiencia vital. Algo ya has comentado aquí. O sea, quiero decir que la educación en la escuela de diseño, tu acercamiento que explicas que no es como arquitecto, no es como estudiante de Bellas Artes, estoy diciendo casos típicos de fotógrafos, ¿no?, que se acercan a fotografiar arquitectura a través de la disciplina o de la educación. En la disciplina, yo creo que tú te has acercado más como una experiencia personal y una experiencia vital, ¿no? O sea, probablemente te ha influido más la luz del Mediterráneo, la isla, Cerdeña como isla, vivir en Stuttgart, la bruma, o sea, van deduciéndose, ¿no?, que a través de estos comentarios te has formado una personalidad como fotógrafo. Luego hay una experiencia técnica brutal, ¿no? O sea, realmente la parte que me toca a mí comentar, pero incluso los inicios, cuando dices que a los 16 años en clase de física, en el último curso de bachillerato, la física no te interesaba, pero descubriste la óptica. Yo creo que es muy bonito, ¿no?, empezar. O sea, yo me estaba... No sé un arquitecto cómo podría explicar eso a los 16 años, cómo se interesa por la arquitectura, pero decir... No ha sido a través ni de Ezra Stoller, luego lo dice, no Ezra Stoller o Julius Schulman, los grandes fotógrafos, sino ha sido a través de las leyes de la óptica que yo me empecé a interesar por el objetivo, del objetivo al carrete, a la cámara, no sé qué, a la maquinaria, ¿no? O sea, hay algo de geometría, hay algo de precisión y de expertise, ¿no?, que te aleja muchísimo seguramente de otros profesionales, ¿no? O sea, otros profesionales intentarían como crear un mito alejado de la técnica y un mito alrededor de la educación, ¿no? En tu caso yo creo que es, por un lado, la precisión y el interés en la técnica, que a mí es de las cosas que me sorprendió tu cámara. Me ha sorprendido leer cómo está hecha y fabricada tu cámara. Me sorprendió muchas cosas de esa relación intensa que tuvimos durante 2 días, ¿no?, cuando viniste a Barcelona hace unos meses. Entonces, la parte de educación que a mí me ha interesado, la de la óptica, la parte del ejercicio profesional, a mí me ha tocado en el capítulo 5, hablas que una buena fotografía uno casi puede oler la tercera dimensión. Esto me llevaba al cine. Pero bueno, no entraré por ahí porque me pasaré de los 5 minutos, ¿no? Pero me interesa este trozo que hablas de Chile. Cuando tú vas a Chile, vas 5 días, ¿no? Y entonces dices, de repente descubro este aproximarse gradualmente, lentamente a la arquitectura. En otra escala, me sorprendió cuando cuando hablamos por teléfono y dijiste, normalmente estás acostumbrado a quedar, no sé, pues por la tarde, a última hora, que la luz es más tenue, con el fotógrafo, etcétera, y haces una sesión más o menos larga. Tú dijiste, no, yo vengo 2 días, vengo el día anterior porque estudio el edificio, estudio la orientación, estudio la posición, yo os estudio a vosotros, en definitiva, me imagino, ¿no? Entonces cenamos, hablamos y me di cuenta acercarse gradualmente, ¿no? O sea, no es venir a cumplir expeditivamente con un encargo, sino que es entender qué es entender no lo que te pedimos, sino entender aquel lugar y aquel edificio, ¿no? Y cómo quiere ser fotografiado. En el caso de Chile dices que pasaste 5 días que no sé si descubriste, pero que algo que te interesó es la fotografía de dentro a fuera, ¿no? O sea, la arquitectura que marca el paisaje, un paisaje del desierto, un paisaje muy potente, ¿no? También cuando hacías estos comentarios, a mí me venía a la cabeza, no sé, John Ford o Antonioni, ¿no? Algunos cineastas que hacen esta fotografía desde interior hacia exterior, ¿no?
en el capítulo 6 hablas de intentar elegir y hablas del paso del analógico a lo digital. En el analógico hacías 3 copias, también es muy interesante. Una la revelabas y las otras te las guardabas por si, ¿no? Por si acaso. En el mundo digital tú has, que por cierto tardaste muchísimo en entrar en el mundo digital, 2008, es tardísimo, ¿no? Hablas de que la borras, ¿no? La tomas y la borras, ¿no? Esto lo haces muy rápido, ¿no? Eres, o sea, estás con tu trípode, con tu ayudante allá, muy quieto, pero a la vez con mucho nervio, en tensión, diría yo. Estás como en tensión, ¿no? Haces la foto, ¿no? Muy rápido, la borras, ¿no? Casi. Yo estaba todo el rato intentando mirar y no conseguía, ¿no? Ver exactamente lo que hacías, ¿no? Entonces, hay un tema de control y de precisión, que esto lo hablas, pero luego dices que hablas de entropía, ¿no? De imprevistos. Dices que te gusta fotografiar lejos, que cuando fotografías cerca de Stuttgart tienes una segunda oportunidad y entonces a veces estar menos concentrado, que cuando vas lejos, cuanto más lejos, más decisiones trascendentales has de tomar, porque no puedes repetir ese. Y esto está relacionado probablemente con la duda que decías, ¿no? Pero a la vez te gusta, tú decías que disfrutas. O sea, hay como un dominio técnico, resumiendo, un dominio técnico y una precisión, y por otro lado un margen para la improvisación y un disfrute vital de lo que haces, ¿no? De tu trabajo, que yo creo que empieza ya en una propia educación, un poco de trotamundos, ¿no? De alguien que ha viajado por el mundo, que ha ido aprendiendo, no en la universidad, sino viviendo, ¿no? Mi pregunta es, ahora intentaba descargar en mi teléfono, no me ha funcionado, en el ordenador sí que la tengo, es todas las fotografías, pero hay algo, por ejemplo, de las que nos hiciste a nosotros, en el edificio Calle Tánger, el 90% son frontales. Hay una decisión, hay un momento que hablas de Le Corbusier, ¿no? Que esto la ha tocado Benedetta, tiene suerte, la ha tocado Roncham, ¿no? Pero la de Corbusier frontal, la de Nouvelle frontal, hablas de Lucien Hervé, de Le Corbusier en algún momento, así muy de pasada. Hay momentos frontales de Le Corbusier, momentos oblicuos. Aquí, yo así de memoria, he contado que el Minneapolis Ronchamp es frontal, la Casa Guerrero frontal, Maxi de Roma es frontal, Fundación Prama es frontal. Hay una oblicua, que es la primera, Colomba Museum. La pregunta es muy sencilla. La decisión, yo me imagino que es muy importante, ¿no? Para un fotógrafo, fotografía frontal, que es teatral, casi cinematográfica, ¿no? Esto podría ser una pantalla, ¿no? Panorámica, proporción, ¿no? De Cinemascope, ¿no? Fotografía frontal, casi de cine, o fotografía oblicua, cambia muchísimo, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando casi como de barroco, renacimiento, digamos, ¿no? Sí, a mí me gustan las frontales. Lo sospechaba. Sí. Me gustan y me gusta el aspecto, la condensación gráfica, ¿no? de la fotografía frontal, ¿no? Que consigo crear una imagen más limpia, más quieta al mismo tiempo, que casi es, ¿no? Es como un vórtice, vórtice, ¿no? Que te chupa. Muchas veces no hay el caso absoluto, pero en la mayoría de los casos me atrae más esa reducción gráfica cuando estoy en la búsqueda de la foto enigmática, de la foto emblemática de un proyecto, ¿no? Depende siempre del proyecto, ¿no? En el caso del Columba, tenía que ser oblicua, pero en general es cierto que prefiero la foto frontal a la oblicua. Y también tengo un débil para las fotos verticales a las fotos horizontales. Y no sé, no he analizado por qué. Pero y también tiene que ver con el tipo de cámara que estoy utilizando, ¿no? Con
esa técnica del gran formato, con la cámara completamente descentrable, que sí, que siempre intento mostrar el espacio un poco arriba, ¿no? que poco suelo o no demasiado suelo y bastante campo arriba, que encuentro que le da mucha fuerza a las fotos. En esta calificación que hacemos de Roland fotógrafo, se añade, ya ven, una condición que era que efectivamente de cara a la publicación, de cara al formato editorial, las imágenes necesitábamos que fuesen verticales, ¿recuerdas? Y no solo eso, sino que pudiesen ser vistas en baja resolución y en blanco y negro. O sea, la cantidad de condicionantes que cruzaban en la cabeza de Roland para elegir estas 9 imágenes iban mucho más allá de lo que es la elección libre y sin condiciones. Era hiper restrictiva, en cierto modo, lo cual explica en base ese martirio, ¿no?, al que aludo a la hora de resolver la dichosa publicación, ¿no?, que le martirizaban desde Barcelona. Bien, seguimos con el recorrido y saltamos ahora a Judith de Clercq, precisamente. En un repaso, la publicación siempre tiene como 2 vueltas. Una primera en la que esta cuestión de los principios, de dónde sale uno, cuáles son sus precedentes, o de los procesos, cómo trabaja, o de las situaciones, cómo evalúa su propio trabajo. Una vez dicho, se vuelve a decir. Hay una segunda vuelta que llamamos de matices, ¿no? Entonces Judith está en la franja en la que estamos hablando de los matices de los procesos, de cómo se hacen las cosas. Y el título de tu capítulo es muy escueto, es como un agente trascendente en lo que hace Roland. El título es Mi cámara, ¿no? Judith es pareja con Jaime Coll, en este caso personifica el factor profesional, otra vez la relación con el fotógrafo, y a su vez es profesora asociada de la escuela, que es otro tipo de profesor, o sea, son como muy diferentes, otra especie, incluso a veces en contradicción, ¿no?, y en empujón con la otra parte de la silla. Judith además nos aporta siempre ese aire fresco que nos viene del Canadá y seguro que tiene una pregunta, bueno, con mucho fluido. Bien, para hacer caso a la restricción temporal y la precisión tuya, he escrito mi intervención para no divagar. Bien, la cámara. Después de 20 años de placas analógicas, emprendí con miedo el proceso de cambio analógico a lo digital para pasar la aproximación a la precisión en el 2008, ¿no? El proceso de compra y adaptación va desde enero de 2008, cuando viaja a Zúrich, ¿no?, y termina en el verano del 2008. Son 6 meses, 7 meses, más o menos. Bien, tiene su primer encargo digital para Moneo, pero lo hace en analógico, por miedo a viajar con la cámara digital, ¿no? Está preparado, pero todavía no. Bien, nos habla de esa cosa nueva, ¿no?, que él lo llama más que la cámara, es el carete, que es digital. No es un 6x9, sino un sensor muy grande, doble formato reflex, ¿no?, un ordenador que maneja datos sin obturador ni objetivo. El gran formato le da flexibilidad mecánica para poder adaptarse a las distintas geometrías de cada arquitectura. Claro, cada vez que viaja, los edificios, los paisajes son distintos, ¿no? Se descentra el cuerpo en la cámara. La reflex, en cambio, es un sistema cerrado, fijo, obligando a esfuerzos de postproducción, de Photoshop, etcétera, ¿no?, superior a los de la cámara digital, que permite ver en el momento de la toma, y esto nos lo enseñaba, la foto final descentrada. Roland compara la transición analógica a digital desde también el punto de vista de los objetivos, ¿no? En el sistema reflex, o más reflex versus gran formato, el sistema reflex tiene 2 grandes angulares, una longitud focal normal y una larga. En el sistema digital, 9 objetivos en la misma pantalla, la mayoría de grandes angulares. Permite corregir perspectiva descentrando la cámara con los 9 objetivos. Las posibilidades de descentramiento se limitan a cada objetivo.
no a la cámara. Cámara tiene posibilidades mayores de centramiento. Se mueve toda la cámara, no solo el objetivo. Dudando entre el gran formato o el formato de 35 milímetros. La cámara mixta de gran formato es una técnica avanzada que simula y completa con ventajas las analógicas. La cámara en sí es low-tech, pero es el carrete que es high-tech. Sumando, me siento más seguro, esto lo dices tú. Debe ir con trípode y se define como un cazador de ilusiones, ¿no? Va con el trípode. Por lo tanto, descentrar la foto todo el rato en ese capítulo es un leitmotiv. Roland trabaja con 9 objetivos a la vez. Sumar lo aleja de lo convencional. La foto no representa nunca un instante furtivo, sino una suma de instantes furtivos plasmados en un mismo marco. Una escena, en realidad, es una pequeña película de Roland. Lo que decías antes, me gusta concentrar todo en la foto frontal, ¿no? Una realidad aumentada de la arquitectura, es multicapa. El objeto fotografiado no se centra en sí mismo, sino que se remite a su propio entorno. Y hablando de esta fotografía que vemos aquí, que es, como ha dicho Jaime, nosotros conoceremos este edificio y ahora tengo más ganas después de haber visto esta foto de aquí a un par de meses. Entonces, él hace el comentario, ¿no? Su propio comentario, que quiere que sepamos. Querías captar un momento bonito de la salida, cuando la gente sale de un espacio oscuro, al salir se tarda en adaptarse. Mi lectura es que en el punto de fuga se encuentra un perro, mirando frontalmente, muy pequeño. En el primer plano, la fuga una fachada dorada de tamaño imposible de discernir por el encuadre, pero que parece gigantesca. El edificio de fondo es una mancha gris, de un material cuya textura es indescifrable y se confunde con el cielo nublado de fondo. El estrecho paño de vidrio que se ve a la derecha es reflectante y no deja atravesar la mirada. La línea blanca en primer término nos indica la entrada después de un giro brusco. Es imposible imaginar el tamaño del edificio fotografiado, ni saber qué contiene, pues dentro los materiales no desvelan nada. Solamente sabemos que están envueltos en oro. Imaginamos, pues, esta colección de instantes furtivos, ¿no? El deslumbramiento del reflejo pasajero del sol sobre lo dorado, probablemente es una capa. La falta de nitidez de la arquitectura exagerada en este momento de reajuste del enfoque y el limbo escalar. ¿El perro es pequeño o el edificio es muy grande? Mi pregunta, ¿lo digital te permite trabajar sumando y por lo tanto te da más seguridad y más posibilidades? Si lo digital parece ser una mejora para ti, ¿sientes remordimiento por no haber hecho las fotos del anfiteatro de Moneo con carrete high-tech? ¿O lo digital también tiene lo suyo? Para mí el paso de analógico a digital fue una decisión dictada por lo práctico, ¿no? por cómo se veía que el analógico iba a morir lentamente y a existir solo en ciertas condiciones que no se adaptaba ya muy bien a las necesidades de un fotógrafo de arquitectura profesional, ¿no? Entonces fue una necesidad. Y creo que ambos sistemas tienen sus ventajas y sus desventajas y creo que no se puede, sería difícil decir uno es mejor del otro, son distintos, ¿no? Yo siempre hago el paragón con la música que se escucha desde un CD o la música que se escucha de un vinilo, ¿no? Que no se puede decir se oye mejor un CD que un vinilo, ¿no? Se oye distinto, de manera distinta, ¿no? Entonces las características de
la foto análoga. Son un poco distintas las características áptiles, ¿no? de una foto digital. Quizás la digital es un pelín más nítida, pero tiene menos tonalidades entre medias en sí. Sí, es un poco eso para mí. Y creo que he cambiado mi manera de trabajar con la fotografía digital, que se trabajaba de manera distinta en analógico. Ahora mi trabajo se ha hecho más rápido en el momento del fotográfico en situ. Es más denso ahora, porque ya se cuenta más con la posibilidad de la postproducción, y sí, eso ha cambiado la manera de trabajar. Se resuelve, si te da alguna posibilidad más la foto digital de reagir a las problemas del trabajo, ¿no? que se manifiestan sobre todo por un proyecto que en el momento que hay que hacer las fotos no está completamente acabado, hay mucho movimiento de maquinarias, de personas que uno no quiere en las fotos, y con la técnica digital hay posibilidades de limpiar estos problemas, ¿no? que se presentan porque muchas veces las fechas de un trabajo están dictadas por las circunstancias, por algunas fechas que no se pueden mover, una publicación que tiene que hacerse antes de que el edificio está acabado, y son condiciones muy normales de mi trabajo. Y estos problemas se pueden controlar mejor con la fotografía digital. Y al mismo tiempo, con la cámara que estoy utilizando, estoy técnicamente todavía bastante cerca a mi cámara anterior, ¿no? La cámara analógica. Siempre es una cámara de gran formato, bastante rígida, estática, que me obliga de un rigor mayor, de una disciplina mayor en mi trabajo, ¿no? Por eso prefiero ese tipo de cámara a una reflex, ¿no? Se conserva un poco algo del mito del fotógrafo de los tiempos que había. De mundo analógico y mundo digital, está hablando Roland de preguntas de todo lo que tiene que ver en realidad con el momento de la captura, ¿no? Con los instrumentos que utilizan para esa captura de esa instantánea o esas instantáneas que acaban construyendo un relato que, como este que vemos ahora, efectivamente tiene capas, ¿no? Esta foto es especialmente velazquiana, ¿no? Con esa posición de la persona en el oscuro, allí como entreviéndose. Pero también las fotografías hoy en día se emiten, no solamente se imprimen para verse en papel, sino que también se emiten, y es bastante habitual verlas en iPads, proyecciones, etc. Claro, por lo tanto, el objeto
cultural que está produciendo el fotógrafo, ahora ya es divergente no solo en su captura, sino también en su emisión, ¿no? Y es muy bonito entonces ver esa diferencia de emisión que el mismo producto, que el mismo objeto tiene en diferentes condiciones, ¿no? Ver esta imagen aquí no tiene nada que ver con ver la que tenemos en el vestíbulo proyectada en grande o con verla en casa en el iPad, pero haciendo así con los deditos y metiéndote dentro de esa vivencia que ha tenido antes Roland. Quiero hacer un breve comentario sobre esa foto con el hecho de la presencia, ¿no?, de la persona, ¿no? que muchas veces las fotos son sin personas, pero no es que a mí me gusta hacer las fotos con las personas, ¿no? Cuando está bien, cuando está en relación con el proyecto, ¿no? Y aquí esto es un buen ejemplo porque cuando hice esa toma quería desde el principio hacer la foto con la persona, pero yo siempre hago primero el encuadre de las formas geométricas, que determino dónde hago los cortes y después espero al momento con la cámara preparada que ya la cámara está ahí montada y tampoco se percibe mucho porque está ahí en su trípode, yo estoy al lado y entonces dejo pasar las cosas y esto es un momento, ¿no?, que es un breve momento que se puede captar también con una cámara poco rápida, poco dinámica como la mía, porque no hago el encuadre en el momento que esa persona sale desde la puerta, pero el encuadre está anteriormente, ¿no? Y entonces sí, es la decisión en qué momento voy a hacer el disparo, ¿no? Y es una foto no creada artificialmente, metido una persona allí, pero solo reagiendo a la vida que pasa delante de esa entrada en una media hora, ¿no? Y uno toma la decisión de captar o una otra persona. Sí, en nuestro particular viaje nos quedan 2 estaciones que vamos a visitar acompañados en este caso de personas que en la relación de afecto que también caracteriza el trabajo y el mundo de Roland, ¿no?, pues pasan por ser personas viejos conocidos, ¿no? Tanto Roland, incluso seguramente para todos nosotros como barceloneses. Uno de ellos es Joan Callís. Joan Callís trabaja desde muy joven en el taller de Benedetta y Enric. Joan es una persona que en su labor como arquitecto desde muy joven destacó por tener una capacidad inusual de pensar con las manos, o sea, de manipular directamente la materia, cosa que Enrique enseguida vio y supo aprovechar muy bien para, evidentemente, mejorar las expectativas de su propia arquitectura. Joan hoy aborda en la relación con Roland el análisis de los matices que tienen que ver con las situaciones, esta cuestión como autocrítica. Y curiosamente el título de tu capítulo, Joan, enlaza con el principio. O sea, fijaros cómo al final los extremos se tocan. Empezábamos con esa frase que era quería aprender, no demostrar, y ahora nos encontramos con las cosas que se enseñan, ¿no?, cuando ya llegamos a ese final de recorrido. Bien, la imagen
que te corresponde es una imagen de una especie de red tupida de Sou Fujimoto en un parque de Londres, en el Serpentine Alley. Joan, dinos. Bueno, pues vamos rápido, ¿no, Félix? Como siempre. Bueno, el capítulo es bastante corto como para resumirlo, digamos, creo que no haría falta o no hace falta. Entonces, yo creo que quizás lo más sugerente del título, las cosas que se enseñan, ¿no? Es efectivamente cuando Roland de alguna manera siente que lo que ha estado haciendo él durante toda su carrera profesional o su vida, de ir siempre intentando aprender de los demás, de estas situaciones, pues en un momento dado pues es él el que está enseñando esta manera de hacer las cosas, esta manera de enfocar, de ver los edificios, ¿no? Entonces el capítulo tiene dos partes, una donde explicas cómo lo difícil, digamos, o lo complejo que es organizar todo tu trabajo. Se crea un archivo con un software específico y quizás la frase más bonita de este párrafo es esta, de que no puede, de que tu trabajo no puede depender de tu memoria, ¿no? Yo creo que es una frase bonita que invita un poco a la reflexión, ¿no? De qué pasa, digamos, después de tantos años. No sé cuántas imágenes tiene tu archivo. No creo que sean solo las que enseñas, me imagino que debe haber más. No sé si también, como nos ha pasado a todos con el cambio a digital, pues todo se multiplica por 1000. Quizás no es lo mismo, digamos, espero que no. Y la otra parte del capítulo que habla un poco de cómo prácticamente funciona su estructura de trabajo, ¿no? Con unos asistentes fijos, pocos, digamos, y unos asistentes que temporales, ¿no? Cada 6 meses hay un cambio de asistente, ¿no? Entonces, creo que es algo que muchos de nosotros estamos trabajando de una manera similar y realmente lo que describe Roland en la entrevista pues es esta relación intensa con asistentes durante lo que están, aparecen, digamos, o desaparecen, ¿no? Hay un ir y venir constante y yo creo que entiendo que es como una fuente no de energía, de renovar o de ganas de descubrir cosas, sino que casi es un esfuerzo para no dejar de aprender cosas, ¿no? Y de que todas estas aportaciones o comentarios o relaciones con tus asistentes de alguna manera siguen forzándote a tener dudas, ¿no? Que he comentado un poco antes. Entonces, quizás lo divertido, lo que quería comentar era empiezan todos o casi todos tus asistentes son estudiantes de arquitectura o arquitectos recién graduados y acabas comentando que la mayoría acaban no ejerciendo de arquitectos, ¿no? No sé si tiene algo contigo, con lo que les enseñas, solo con lo que ven, ¿no? Sí, sí, no es que la mayoría no acaben muchos a ser arquitecto, pero también hay bastantes que al final no trabajan como arquitecto, o por lo menos no hacen el arquitecto clásico. Yo creo que ya el hecho que se presentan y me preguntan si pueden trabajar conmigo, explica que no son los estudiantes de arquitectura tipo, porque tienen sus dudas con la profesión y quieren saber
algo más o quieren entrar en ese mundo que distinto de la arquitectura, pero al mismo tiempo muy conectado con la arquitectura, ¿no? Y creo que esto es la primera condición, que solo viene gente presentándose a trabajar conmigo que no están al 100% seguro de querer hacer el arquitecto después los estudios. Y sí, después sí, a veces hoy trabajan como fotógrafo de arquitectura, hay algunos casos, o trabajan en revistas de arquitectura, trabajan en un estudio de arquitectura, pero ocupan el puesto de relaciones públicas. Entonces son estas cosas. O también sí, siguen y hoy trabajan como arquitecto y tienen siempre la afición a la fotografía. Para mí sí es, para mí es importante esta manera de organizar mi alrededor de mi trabajo, de trabajar con jóvenes estudiantes de arquitectura y hacer ese ritmo de 6 meses, porque así estoy compartiendo mis experiencias con alguien que normalmente está muy motivado en lo que hace, ¿no? Porque en 6 meses uno aprende mucho y todo es nuevo y normalmente todo es fascinante. Y me gusta la idea que esto se deje en el momento que empieza a establecerse una rutina, ¿no? Y he hecho experiencias muy bonitas con estudiantes o jóvenes arquitectos, y muchas veces me se pregunta por qué no buscas estudiantes de fotografía, por qué de arquitectura. Y creo que esta parte de la fotografía es muy distinta de las otras disciplinas de la fotografía, y por eso creo que el interés a la arquitectura es más importante que el interés a la fotografía. Yo no busco una persona que me ayuda con los problemas de la fotografía que tengo en el trabajo. No necesito ayuda técnica, ¿no? Necesito más una ayuda espiritual y sobre todo curiosidad y interés, ¿no? Y sí, y por eso es fundamental el interés por la arquitectura. Bien. Comentamos un momento la foto, que es del proyecto del Serpentine Pavilion en Londres, el del 2013. ¿No? Entonces, en la descripción que hace Roland, breve, en Escalae, de esta foto, habla del blanco, ¿no? de los blancos, ¿no? de un día nublado en Londres, sin sol, con un cielo blanco, con todo un proyecto blanco, y de este vórtice que te atrae hacia el interior del proyecto, ¿no? También es una foto, y creo que es frontal, ¿no? digamos. Entonces,
Y más o menos, aunque parezca que no, yo creo que es desde un punto de vista más o menos usable, no es buscando un punto de vista imposible, es una de las terrazas de vidrio que están ahí, ¿no? Quizás lo que en este caso, no sé, para preguntar algo, digamos, pero es cuando sacas esta foto, ¿mueves las piezas o son como estaban, ¿no? Lo digo porque no sé si no estaba acabado, si prefieres que no haya nadie en esta foto, ¿no? Un tema de quizás la abstracción máxima, pero en cambio dejas una mesa como muy clara, muy visible, con una escala determinada ahí en el centro, ¿no? En el centro más o menos. Entonces, ¿qué tanto has dudado o cuánto, digamos, decides estos cuando estás allá, cuando la foto, cuánto rato estás mirando la cana? Si se decide en el caso, ¿no? En ese caso es muy importante que todo está, le da fuerza si hay un orden, ¿no? En esa fotografía. Entonces los detalles cuentan más. Eso es una foto que hace parte de un reportaje con y sin personas, ¿no? Aquí estuve un día o una tarde y un día completo y se sigue el ritmo de vida que tiene esa estructura, ¿no? He fotografiado muchas ediciones de los Serpentine Pavilions y normalmente siempre empiezo 1 o 2 horas antes que se abre al público y en ese momento se pueden hacer estas fotos más geométricas y donde el rigor y la limpieza de los detalles cuenta, ¿no? Una vez que se empieza a animar el sitio y se buscan otras fotografías que muestran más el espacio en uso y con personas asentadas y bolsas sobre las mesas y vasos de plástica, y entonces ya no cuenta tanto un detalle o una silla que está mal, pero sí, en este caso está bastante construida, ¿no? Bien. Y llegamos al capítulo último de matices, pero que ya está fuera en realidad de los matices, que es un capítulo que siempre se incluye en esta revisión en la que, de algún modo, como matriz general, siempre se compensa la dimensión técnica, como dice Roland, con la dimensión personal o creativa, o como decimos en Scalae, de todo lo otro, ¿no? Y, bueno, Benedetta, que yo creo que la cultura nuestra y de Barcelona, si algo nos trae desde hace muchos años, es esa explosión de alegría y de ganas de vivir, ¿no? Y de disfrutar de las cosas, que al final uno identifica con el color, ¿no? También. Benedetta hoy no está muy colorida especialmente, pero es que creo que acabas de salir de un súper constipado, o sea que encima ha venido casi al límite, o sea, se agradece tu esfuerzo, Benedetta. Benedetta, en este capítulo de todo lo otro, que es el último, como digo, el título que aparece es como final, ¿no? El equilibrio. Benedetta, ¿dónde está el equilibrio? Cuéntanos. Mira, claro, como vengo de un constipado, he venido tarde, me he relajado, es fantástico. He venido impreparada, así que el discurso que haré ahora es como muy sencillo. Y primero, gracias. Yo creo que el formato es muy bonito, muy divertido. Me encanta estar aquí, estar con Félix, estar con Roland. Roland, nos conocemos
desde hace muchos años y nos hemos encontrado por el mundo, ¿no? Con estos momentos un poco aquí. Porque su vida es mucho más exagerada de la de un arquitecto por el mundo, porque viajas muchísimo más. Pero un arquitecto que abre su estudio a otros lugares más o menos imita este estilo de vida de un fotógrafo, ¿no? Como un fotógrafo como Roland. En esta foto, bueno, me ha encantado, ¿no? Una foto fantástica, una foto que claro, que me hace recordar todo el tema como más místico de Le Corbusier. Le Corbusier, en mi escuela en Venecia, no se hablaba de él. Era una escuela con Bruno Zevi que la había fundada, más bien Frank Lloyd Wright. Le Corbusier un poco olvidado. Cuando vine aquí en Barcelona, claro, Le Corbusier era un maestro fundamental. Y yo le descubrí al lado de Rick. Y Enrique en ese momento se divertía mucho a descubrir, Enric Miralles, se divertía mucho a descubrir un Le Corbusier más bien místico, casi un poco su faceta espiritual, su faceta poética, esta cosa tan rara que es el poema del anglo recto. Y hemos estado viajando por la India con un antropólogo que nos venía a hablar de todos estos temas como más laterales de Le Corbusier, que había hecho un libro sobre la puerta esmaltada de Chandigarh. Entonces este tema me interesa, ¿no? Como un poco el tema del equilibrio entre lo que hacemos los arquitectos, que somos en una carrera maldita, ¿no? Siempre en relación con el concreto, con el práctico, con el construir, con el dinero, con los clientes, y los fotógrafos también, estáis mucho en esto, ¿no? Con encargos y coger el avión y entrar en el budget y hacer todo en el tiempo correcto. Además, tú lo estás explicando muy bien en este capítulo 10 que nos has dado de leer, ¿no? Toda la parte práctica de dificultad concreta. Pero bueno, aparte de la dificultad concreta, hay momentos así, como momentos donde realmente estamos en el fondo buscando algo más espiritual, algo como que va más allá, que quizá es la verdadera razón para que hacemos todas estas cosas, ¿no? Y aquí en esta foto, claro, totalmente abstracta, una luz en el fondo, étoile, escrito como una palabra escrita que viene del tema como de la poesía, del hecho de que la estrella no la ves en el cielo, pero la lees y puedes como interiorizarla. También la brutalidad, ¿no? Cuando haces estos edificios espirituales, Le Corbusier tiene esta cosa increíble de dejar todo brutal, como casi querer hacer que lo que construye sea como casi natural, ¿no? Como la gruta de Milarepa o de los místicos. Y bueno, no sé, yo supongo que cuando has hecho esta foto, me he imaginado que también has tenido como un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de capturar un instante que va más allá de la imagen, que es como algo que te puede contar mucho más. Un poquito, no sé, ¿no? Cartier-Bresson tiene este tema que no sé cuánto te interesa. Y me gustaría saber tu equilibrio, sobre todo en esta foto, entre lo que tú dices, entre el aspecto documental y el aspecto emotivo y casi místico aquí. Sí, es como tú dices, ¿no? Aquí me encuentro curioso que si uno piensa a la capilla de Ronchamp, uno normalmente piensa siempre al blanco, ¿no? Esa foto no es blanca. Y no sé, a mí pero la pared es blanca, ¿no? El rojo solo viene de la ventana colorada que da a la pared blanca ese color.
son un poco, sí, estas cosas que me han pasado por la cabeza cuando hice esa foto. No sé si son momentos fugaces y es exactamente como tú has dicho, que son momentos en los cuales soy muy feliz de poder hacer lo que hago, que yo soy libre de hacer estas cosas y para mí es un lujo. Hay un momento, quizá en todo lo otro, hay un momento en que ya las cosas sencillamente no tienen explicación, no tienen palabras, incluso cuando la palabra es el eje de ese todo lo otro, ¿no? Gracias por las preguntas. Hacemos un repaso rapidísimo del contenido que completa la publicación. Como hemos comentado, la publicación incluye otras 2 fotografías y además incluye los peces. Estos son los peces, el pez de Roland Halbe, que en este caso es fotografiado. Lo he puesto en compañía de otros peces de nuestro particular acuario, también invitando a incorporar a sus animalitos a nuestro acuario. Aquí veis este es el de Jaume Prat. El de Jaume Prat a la izquierda arriba, el de la youtuber Ter, lo tenemos a la izquierda, orca cardasiana. La merluza, el Jus, es de L'Oriol Boigas. Ahí hay un dibujo de Craidikers, de Snoeta, el pez que está a la derecha, que es la mona pero que no es lisa. Abajo está el animal muy alambicado de Andrea de Places, contra todo pronóstico, casi hecho por ordenador. Y finalmente, bueno, en este grupito que hemos organizado, el pez con pies, de Álvaro Siza. Roland nos ofrece peces de colores, casi como en un villancico, ¿no? Y una cosa más, que son estos reportajes, como digo. Estas imágenes nos llevan a ver una colección pequeña de 5, 6 imágenes, que son estas secuencias narrativas de Roland, en diferentes arquitecturas, va incorporando ese catálogo suyo de diferentes países, diferentes momentos, diferentes arquitectos. Persiste en esta frontalidad incluso cuando mira para arriba, ya veis, ¿no? Pero también aparece esta situación lateral que reclamaba como en juicio Jaime Coy. Bien, con esto estamos cerrando lo que el tiempo actual en el momento nos da. Aquí nos despedimos de quienes en otro tiempo nos escuchen en las grabaciones digitales y en la red. Nos despedimos de ellos porque aquí vamos a seguir nuestra particular juerga. Muchas gracias a todos, a los que estáis, a los que habéis colaborado en el diván de hoy con Roland, por supuesto a Roland, y a quienes, como digo, en el tiempo nos están escuchando. Gracias a todos.